nombre es Román Pairumani y en esta oportunidad o durante estos 2 días vamos a estar compartiendo lo que es cómo se escribe un artículo científico. Para eso vamos a empezar a desarrollar, ya nomás, para no perder más tiempo, vamos a empezar por aspectos básicos generales de lo que es un artículo científico, ¿no? Y posteriormente vamos a aprender cómo se hace un artículo científico. Bien, cuando hablamos de un artículo científico, generalmente nos preguntamos qué es un artículo científico, ¿no? La primera pregunta. Ahora, ¿cuándo nos hacemos esta pregunta? Cuando tenemos que escribir un artículo científico, ¿no? Entonces hay convocatorias o nos piden como requisito que escribamos artículos científicos, ¿no? Por lo general en los programas doctorales o en algunos posgrados les piden como fin, digamos, de formación académica, un artículo científico. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué es un artículo científico y cómo se hace un artículo científico? Entonces, simplemente para responder a esa pregunta, diremos que un artículo científico básicamente es un escrito científico. Ahora, eso tiene que ver con la parte de lo que es el conocimiento científico y el conocimiento empírico, ¿correcto? Entonces, nosotros sabemos de esos 2 tipos de conocimiento. Entonces, ¿qué es conocimiento empírico? Aquello que obtenemos a partir de nuestra propia experiencia, conocimiento empírico. Y conocimiento científico surge a partir del conocimiento empírico, pero la diferencia está en que aquí usamos el método científico. ¿Y qué es el método? El método es el proceso, es el camino que se sigue para obtener el conocimiento científico. Perfecto, hasta ahí está clarísimo, ¿no? Entonces, si yo utilizo el método científico, desarrollo un escrito, entonces eso es artículo científico. No es un artículo científico. Se considera artículo científico recién cuando esto se publica en una revista científica. Entonces aquí entra otro elemento que es importante para que se pueda considerar. Es decir, en este momento van a disculpar, estoy en Coroico, trabajo los días martes y miércoles en Coroico, por eso estoy aquí. Pues voy a suponer, aquí tengo 2 hojitas, digamos que esto lo he escrito. Lo publico en este momento en mi blog, en mi página de Facebook, en algún blog, ¿no? Porque he utilizado el método científico. Puede que sí, pero sin embargo, para fines académicos, si quieren, no se considera todavía un artículo científico. Se considera artículo científico cuando este escrito, que tiene características científicas, es publicada en una revista científica. En lo posible, esta revista científica tiene que estar indexada. Ahora, ¿qué es eso de indexada o indizada? Los artículos, las revistas como tal, son instituciones como cualquier otra institución. Seguramente ustedes, en su trabajo, en su centro de formación, han visto instituciones o institutos de investigación. Existen algunos institutos que son fuera de la academia, existen. Cualquiera puede constituir una revista, ¿no? Sin embargo, muchas de estas revistas no lo conocemos o simplemente no lo podemos localizar. Entonces, en el mundo entero existen repositorios y existen bases de datos. Y ahora, si les nombro estos, ustedes seguramente que se les viene a la memoria. Latin Index, Zedalic, Cielo, ERIC, Scopus y tantos otros. Seguramente muchos, sí, lo he descargado, hay un PDF, ¿no? Un artículo científico. Ya se les hizo memoria, ¿no? O el famoso Google académico. ¿Qué son estos? En realidad no son revistas, sino solamente son repositorios o base de datos. ¿Y qué es un repositorio?
es una biblioteca virtual. Imaginemos, aquí tengo un libro, y seguramente si les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Han visto este libro en algún lugar? ¿No? Tal vez nadie lo ha visto, ¿no? Entonces alguien dice ahorita, ¿no? Está interesante este libro, ¿no? Seguramente debe ser muy útil para el tema de redacción. Entonces lo voy a descargar en el Internet. Busca en el Internet, no encuentre. Entonces debe estar en la biblioteca de la Universidad X. Va a la biblioteca, no la encuentra. Pero si yo subo en PDF a la red o voy a dejar a todas las bibliotecas, seguramente el texto lo van a encontrar. Entonces, eso es ese proceso de indexación o de indizar, ¿ya? Las revistas deben estar indizadas para que tenga realce, para que tenga ese soporte académico como tal, ¿ya? Entonces, por eso decimos que en lo posible un artículo científico debe estar publicada en una revista indizada, ¿ya? Ahora, en otros casos, los artículos científicos también se pueden postular a conferencias y ponencias. Vale decir, yo escribo un artículo científico, ¿no? Ya recuerden, ¿no? Utilizando el método científico, ¿no ven? Yo puedo presentar en conferencias, en ponencias. Eso también se considera porque al final hay un informe o el acta o el resumen, ¿no? De lo que es la conferencia o la ponencia. Al final, igual se va a publicar, ¿no? El escrito, en este caso, el artículo científico. Entonces, eso es un artículo científico. Tiene ciertas características que debemos considerar. Además, la revista tiene ciertas características para poder ser indizadas. Mínimamente debe tener 2 años de antigüedad. Mínimamente debe tener 2 números publicados. La publicación debe ser periódica, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, anual, ¿ya? Esos son los periodos de tiempo en los que se puede publicar, ¿no? Algunos también lo hacen semestral, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Tiene una periodicidad definida. Entonces, digamos que es anual. Nos toca publicar cada enero. Publicamos un número este año. Al año, no, este año no tengo plata o quiero evitar la fatiga. Al siguiente año voy a publicar. No, ya no tiene periodicidad. Por lo tanto, ya no está apto para poder ser indizado. ¿Ya? Entonces, para poder indizar una revista, tiene ciertos criterios. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los árbitros, ¿no? Vale decir, con equipo científico externo, ¿no? Los revisores, ¿no? ¿Ya? Pues eso es otro aspecto. Ahora, ¿para qué nos sirve el artículo científico? ¿Por qué debemos escribir un artículo científico? Básicamente es una forma de comunicar los resultados de una investigación, ¿ya? Puede ser en cualquier área, pero ojo, recuerden que debemos publicar en una revista. Estas revistas pueden ser revistas generales o pueden ser revistas específicas. Vale decir, puede ser una revista que acepta artículos de cualquier temática, o puede ser revistas que aceptan de 2, 3 temáticas, o revistas que solamente aceptan de una temática, de salud, de educación, no sé, de otro tema, ¿no? Eso tenemos que tener bien claro al momento de escribir un artículo científico. Debe ser el conocimiento básico primero. Ahora, ¿por qué debo conocer? ¿Cuál es la importancia de conocer lo que son las revistas científicas? Debo conocer porque cada revista tiene sus propias características de presentación, vale decir, el formato y el estilo.
No, y si bien ahora vamos a desarrollar durante estas dos clases cómo se desarrolla, cuáles son las partes del artículo científico, o ustedes en el camino van a ver que algunos aspectos van a variar, ¿no? Tal vez en tema de orden o en algunos casos no se va a considerar ciertos aspectos y va a variar en tema de tamaño de letra, tipografía, la alineación, el uso de las negritas, las tablas, las figuras, van a ser diferentes de una revista a otra, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer. Si yo quiero escribir un artículo científico en este momento, la primera pregunta que debo hacerme es, ¿dónde voy a publicar? ¿En qué revista voy a publicar? ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta y en función a la revista, yo voy a desarrollar el artículo científico. ¿Ya? Entonces, no es al revés, no es primero desarrollo el artículo científico y después recién busco dónde, sino primero busco, luego recién desarrollo en función a las directrices que me da la revista científica. Y como se puede ver aquí en la presentación, una revista científica no es nada más ni nada menos que un folleto publicado mensualmente, ¿no? Se parece a un texto, a un libro. Tiene un título, tiene un número, el volumen, solamente que aquí cada autor escribe un artículo científico. Eso es una revista. Ahora, hoy en día, las revistas pueden ser físicos, pueden ser digitales, ¿no? O solamente digitales. Y ustedes, con la experiencia, seguramente en su trabajo, en su formación, han visto, ¿no? Cuando les mandan a buscar o hacer investigación, lo primero es al Internet, ¿no? Queremos investigaciones primarias especializadas, ¿dónde vamos? Al Google Académico, a Cielo, Scopus, ¿no? A diferentes repositorios. Y ahí buscamos. ¿Qué encontramos? Los artículos científicos, pero de forma separada. Esas son las características de una revista científica. Y obviamente ya sabemos que nosotros debemos publicar el artículo científico en una revista científica. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los artículos científicos? Los artículos científicos básicamente se clasifican en estos 4. Ahora, en alguna que otra literatura van a ver que se va a clasificar también en otros, ¿ya? En 5, en 6, ¿ya? Pero eso más que nada ya tiene que ver con temas de la revista, ¿no? La aceptación de la revista. Vale decir, por lo general, en nuestro medio, tal vez los más importantes, ¿no? Tienen que ver con lo que es artículos de investigación científica y lo que son los artículos de revisión. Esos son los más comunes. A este primero también se conoce como original, ¿ya? Original. No está muy bien. Original, ¿ya? Artículo original. Esa es su otra denominación. Ahora, estoy diciendo, estos son los dos que se utilizan con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Cuando hablamos de un artículo de investigación o científica, o en este caso original, perdón, es investigación o incluye lo que es investigación de campo, ¿ya? Recopilación de datos en el trabajo de campo. Voy a imaginar que estoy haciendo una investigación o quiero hacer una investigación sobre la producción de café en Coroico. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a hablar con los productores, los voy a hacer encuestas, entrevistas, grupo focal. Eso es trabajo de campo. Entonces, los resultados de esa investigación se denominan artículo de investigación científica o original, perdón, ¿no? ¿Y qué es un artículo de revisión? Igual quiero hacer sobre la producción del café. Entonces ahí voy a considerar, ¿no? Digamos que estos dos textos, digamos que ya son artículos científicos ya publicados sobre el café en Coroico. Entonces yo simplemente voy a revisar, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, 6, no sé, los que sean necesarios, ¿no?
En función a eso, yo voy a sacar una conclusión. Básicamente, el segundo es una investigación bibliográfica. ¿Ya? Esto es bibliográfica. Bibliográfica. Simplemente me baso en otras investigaciones. Bibliográfica. Listo. Entonces, estos dos se asemejan en cuanto a al contenido del artículo científico. Donde varía es en el método y, obviamente, en los resultados, ¿no? Y artículos de reflexión o ensayo, ustedes ya saben, esto tiene una estructura básica, que es introducción, desarrollo, conclusión. Artículos de reflexión, ¿no? Puede ser de opinión, básicamente, pero con sustento bibliográfico, ¿no? Entonces, esto también se constituye en una investigación bibliográfica. Ah, pero no es igual que esto tiene método, ¿no? Y básicamente son estudios relacionados. Aquí yo puedo reflexionar sobre algún tema en específico, puede ser más mi opinión que sustento, ¿no? Un ensayo. Y los estudios de caso, en ciertas áreas de la ciencia se hacen estudios de caso. También es un artículo científico. ¿Ya? Ahora bien, cualquiera de estos puede escribir, efectivamente, pero ya he aclarado. Estos son los dos más usuales, ¿no? Son los que más aceptan las revistas, ¿ya? Hay algunos que solamente se limitan, digamos, a investigaciones científicas, es decir, originales, o ambos, o en algunos casos no aceptan esto, sino, digamos, no sé, resúmenes de tesis, ¿no? Entonces, depende mucho de la revista, pero estoy seguro, les garantizo que estos dos, casi todas las revistas aceptan estos dos tipos de artículos. Bien, creo que hasta aquí está claro de lo que serían los artículos científicos. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a pedir si pueden hacer dos intervenciones. ¿Todo está claro hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí escuchan. Ok, no hay preguntas, ¿sí? Ya, creo que nada. Bien, entonces al final vamos a habilitar las preguntas, ¿ya? Pero si tienen, sería ideal. No estoy viendo, tal vez en el chat hay preguntas, no lo estoy viendo. ¿Ya? No, licenciado, estoy controlando perfectamente y no tenemos ninguna pregunta, yo le comunico. Ok, perfecto, gracias. Entonces, hasta ahí tenemos la clasificación. Ahora, como les decía, ¿no? El tema de lo que es el contenido de los artículos científicos, ¿no? En este caso, el formato, recuerden, tiene que ver con la revista, ¿ya? Aquí no les voy a decir, ¿no? Tamaño de hoja, carta, tipografía, Times New Roman, 12 puntos, interlineado, doble, alineado a la izquierda, sangría. No les voy a decir. ¿Sí? No les debo decir. Porque esto lo determina cada revista. Ojo con eso, ¿ya? Cada revista tiene su propio formato de presentar un artículo científico. Imaginen que quieren presentar una revista, no sé, a nivel de habla habla española, digamos, es revista Pasos, ¿no? Entonces, yo quiero publicar un artículo, voy a postular mi artículo en revista Pasos, entonces me va a dar su propio formato de cómo debo presentar mi artículo. Digamos que me rechaza, ¿no? Dice que está mal, no se puede publicar. Listo. Ahora voy a presentar este mismo a revista Pasos, o ya he publicado, ya he intentado. Ahora, a Letras Verdes. No puedo mandar el mismo. Tengo que adecuar
Ahora, ¿cuál es el formato de la revista Letras Verdes? Entonces, eso quiero que quede claro, ¿no? Cada revista tiene su propio formato de presentación. Y ojo, tal vez mi ejemplo se interprete mal. Aclaro. Yo no puedo postular a varias revistas a la vez, ¿ya? Es uno de los requisitos que les piden al momento de postular el artículo científico a una revista. Entonces, no es como decir, ¿no? A ver, voy a presentar a estas 3 revistas. Uno de ellos me va a aceptar siempre. No es así aquí, ¿ya? Primero presento a uno. Tengo que esperar el veredicto, ¿ya? El veredicto. Pues me dice que no cumple con los requerimientos, con la temática, no sé qué. Me rechaza totalmente. Recién puedo postular a otra revista. Mientras tanto, espero el veredicto. Ahora que tal vez aquí no lo he tomado en cuenta en la presentación, pero es importante aclarar, existen 2 tipos de revistas. Unos que son de open access, de acceso abierto. ¿Qué significa eso? Revistas gratuitas para el quien publica y para el quien lee, ¿ya? Entonces yo como autor no tengo que pagar ni un centavo para publicar. El lector tampoco va a pagar nada, va a tener acceso directo. En algunos casos, cuando son de mucho prestigio la revista como tal, entonces el autor no paga, pero el lector sí paga, se suscribe para poder acceder al contenido. Seguramente ya han visto. También se considera de acceso abierto. Esa es la primera forma de las revistas. La segunda forma se le denomina revistas depredadoras. ¿Qué significa? Que cobran al autor para que se lo publique. Y de eso van a encontrar muchos. Y no es $100, $200. Es arriba de $500 la publicación. Entonces, recomendación mía. Si realmente quieren ser investigadores de renombre, que estén indexadas, que estén en revistas así importantes, revistas open access, de acceso abierto. Pero si quieren publicar de forma inmediata, o es un requisito que tienen que presentar el siguiente mes, ¿no? La evidencia de la presentación del artículo científico, entonces las depredadoras, ¿no? Ahí les van a sacar buena cantidad de plata. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta a la hora de publicar. ¿Cuál es la ventaja, desventaja? Es el tiempo, ¿no? Entonces, aún no puedes postular tu artículo a Open Access. Va a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año puede tardar. ¿Ya? En el otro no, es de forma inmediata. Estamos a 5 de abril, ¿no? Presentas mañana tu artículo, en el número de mayo ya está publicado tu artículo. Es de forma inmediata. Pero a ellos les interesa la plata. Cuanto más publicaciones tengan, mejor. ¿Pero qué con la calidad? A ellos no les importa la calidad. Lo que les importa es el dinero. En cambio, al otro, cuando es de acceso abierto, postulan muchos y los que realmente se publican son de calidad. Pues eso es importante. Ahora bien, ¿cuál es el formato, el contenido de un artículo científico? Un artículo científico básicamente tiene tres partes, ¿ya? 3 partes. La primera parte, la parte preliminar, ¿ya? El segundo, lo que es el cuerpo, y el tercero, lo que es las referencias. ¿Cuál es el más importante? Tal vez todos, pero ¿cuál es el relevante, el que realmente hace del artículo científico? El cuerpo. ¿Ya? Y el cuerpo básicamente está constituido por estos 4 elementos. 1, la introducción. 2, el método, conocido también como materiales y métodos. 3, los resultados. Y 4, lo que es la discusión. Esto constituye el cuerpo del artículo científico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros,
no es solamente ver estos 4, ¿sí? Ustedes quieren escribir artículos científicos, seguramente, por eso están asistiendo. Entonces veremos todo, cómo debe ser la presentación de un artículo científico, ¿no? En cualquier revista. Entonces, para eso vamos a ver cuál sería entonces las 3 partes de forma completa un artículo científico. Ahí lo tenemos. Título hasta lo que es keywords va a ser la primera parte, la parte preliminar. Introducción hasta discusión va a ser el cuerpo. Referencias, tablas y figuras va a ser lo que es la tercera parte, ¿no? Esto sería segundo, el cuerpo. ¿Listo? Ahí están las 3 partes del artículo científico. Entonces, donde más vamos a resaltar, donde realmente tenemos que aprender a redactar un artículo científico, es el cuerpo. ¿No? Es el cuerpo. Esto tenemos que saber muy bien. Pero esto va a depender mucho del título. Entonces, una investigación, como cualquier otra investigación científica, tiene una secuencia lógica interna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una tesis, ¿no? Pues empezamos con el título. El título tiene relación directa con el problema, formulación del problema, con lo que es el objetivo, con lo que es la hipótesis, las variables. ¿Sí? Una secuencia lógica interna. Esto de la misma forma. Si no está muy bien estructurado nuestro título, difícilmente vamos a poder desarrollar nuestro artículo científico de la mejor manera. Entonces, empezamos con el título de la investigación. Pero alguien podría decir, no, el otro docente me ha dicho de que el título hay que ser al final. Puede ser en el caso de investigaciones cualitativas, ¿ya? Bien, con esto terminamos esta primera parte. A partir de ahora, vamos a empezar a desarrollar lo que sería un artículo científico. Me gustaría que puedan participar, tal vez quedó alguna duda para poder aclarar y entrarnos de lleno al desarrollo del artículo científico. Les doy la palabra para que puedan hacer sus consultas. ¿Alguna pregunta? Por cierto, Ligen, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Ok. No hay preguntas, ¿sí? ¿Todo claro entonces? Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver el desarrollo. A partir de ahora vamos a empezar a escribir un artículo científico, ¿ya? Y los voy a hacer paso por paso, ¿no? Pero sin embargo tenemos que terminar el día jueves, entonces en algunos aspectos lo vamos a hacer de forma acelerada, ¿ya? Pero estoy seguro que lo vamos a hacer y también los voy a pedir que ustedes vayan desarrollando el ejercicio que vamos a ir viendo en esta presentación. Vamos a empezar por el título. Vamos a seguir el orden que hemos visto aquí, ¿no? Pues título, datos del autor, todo esto vamos a ver en el desarrollo. Empezamos por el título. El título muchas veces se suele complicar para muchos. Hay algunos que tienen ciertos métodos y lo formulan de forma inmediata. A continuación, yo les muestro el siguiente método, que consiste en responder 3 preguntas, ¿ya? 3 preguntas. Y ustedes lo van a hacer ahora también, ¿ya? Entonces, mientras me atienden, pueden ir apuntando, ¿no? O básicamente realizando la actividad. La primera pregunta es, ¿dónde? Hace referencia al lugar en donde van a hacer su investigación. ¿Qué puede ser lugar? Puede ser una comunidad, puede ser un colegio, una escuela, un hospital, un centro de salud,
un departamento, un municipio, un país, depende. Pero en lo posible, háganlo, y esto les digo por experiencia, en un lugar específico, ¿ya? Y otra cosa que no les decía, por lo general, un artículo científico está limitado por la cantidad de palabras, ¿ya? Entonces, en promedio, los voy a decir, es de 8.000 a 15.000 palabras, en promedio, ¿ya? Y para que tengan claro, si alguien está con celular, calcúlelo. Una cuartilla, que sería una página, aproximadamente tiene, en promedio también diré, 450 palabras. Imaginemos, nos dice, artículo científico máximo 8.000 palabras. ¿De cuántas páginas estamos hablando? ¿Alguien puede calcular y colocar en el chat? ¿De cuántas páginas estamos hablando? A ver. He dicho. Cantidad de palabras máxima, 8.000. Promedio, una cuartilla, 450. ¿De cuántas páginas más o menos es el artículo científico que debemos escribir? ¿No? ¿Nadie? De unos 14 páginas, profe. 14 páginas. ¿Ve? Estamos limitados. ¿Sí? Estamos limitados. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si tenemos un ámbito, un lugar, digamos, amplio, nuestra investigación no solamente va a ser 14, ¿sí? Sino va a ser más. ¿No ve? Va a ser más. Entonces, pero estamos limitados. ¿Qué hacemos? ¿No ve? Entonces, en lo posible, hagan de un lugar específico. ¿Ya? Entonces, eso es en tema de lo que es el lugar. Ahora, ¿quién? ¿Son personas o son objetos? Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Lugar. Unidad educativa Franz Tamayo, comunidad Sulcatiti, provincia Ingavi. Ya estoy diciendo lugar. ¿Quién? Estudiantes de secundaria. Ya tengo, en este caso, personas. Pueden ser plantas, pueden ser animales, ¿no? ¿Qué? ¿Este qué tiene que ver con el problema de investigación? Entonces, ¿qué problema tienen estos estudiantes en la unidad educativa Franz Tamayo? Tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, lo que es el qué, lo que voy a estudiar son dificultades de aprendizaje. Entonces, al final, redacto, y aquí los pongo sino les desarrollo el ejemplo. Ejemplo, donde carrera de turismo UPEA. ¿Quién? Estudiantes y docentes. ¿Qué? Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo he detectado que los estudiantes y docentes de la carrera de turismo de la UPEA no manejan muy bien el tema de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay un problema. Eso es lo que yo quiero estudiar. Entonces, en base a esta respuesta, a estas tres respuestas, lo único que hago es redactar ahora en este orden. Primero esto, luego esto, luego esto. Y aquí los uno con conectores, ¿no? Conector, conector. Ahora leamos, dice, uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hasta aquí. En estudiantes y docentes de la carrera de turismo de la UPEA. Listo. Ya tengo mi título de mi artículo. Solamente uniendo la respuesta de las tres preguntas. Así es como pueden estructurar. Por si acaso estoy diciendo, esto es un método que lo he desarrollado, ¿no? A partir de la experiencia. Porque muchas veces se suele decir, van a definir su título, tiene que tener el objeto de estudio, tiene que reflejar lo que realmente van a investigar. Pero al final les digo, ¿cuál es su variable?
ay, no sé cuál será. ¿No ve? Entonces, o al final, ¿cómo estructuro, no? Y ahí estamos días, noches, ¿no? Pensando en el título. Pues para que no tengan esa dificultad, estas 3 preguntas les soluciona el problema. Ah, y aquí hay un pero. En algunas revistas, si cuentan la cantidad de palabras, aquí son más de 20. En algunas revistas les limitan, les dice el título solamente debe ser 14 palabras. O les dice debe ser 18 palabras, o les dice debe ser máximo 20 palabras. Les limitan la cantidad de palabras. Entonces, en este caso, yo podía resumir o achicar o estructurar mejor esta respuesta. De tal forma que pueda tener, si me dice 14, 14. Si me dice 18, 18. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. ¿Eso de qué depende? De la revista. La revista les va a decir cómo deben presentar el título, es decir, cuántas palabras debe ser el título. Listo. Así de fácil terminamos este primer apartado que sería el título de la investigación. Preguntas antes de pasar al siguiente. ¿Preguntas? Licenciado, no viene acá el tema, pero nos hicieron llegar una pregunta a Nancy Pimentel. Dice, por favor, aclarar la revista Open Access. Ah, ya. Open Access, ¿ya? En castellano, revista gratuita, ¿ya? O acceso gratuito, no es revista, acceso gratuito, ¿ya? Entonces, digamos que esta es una revista, ¿ya? Entonces, revista, no sé qué revista es famoso aquí en Bolivia. RIAR, ¿ya? Revista RIAR. Entonces, un segundo. Entonces, vamos a suponer, es la revista RIAR esto, ¿ya? Es revista RIAR. Yo quiero publicar en esta revista, ¿no? Mi artículo científico. Entonces, ¿qué hago? Averiguo, ¿no? Y me dice, ¿no? La revista RIAR dice, deben presentar sus postulaciones hasta el 31 de abril. Y reviso toda la información de la revista y no dice en ningún lugar de pago. Entonces, es este Open Access, ¿ya? Significa que yo para publicar no tengo que pagar ni un centavo, es gratis. Y el lector tampoco va a pagar para poder leer, descargar el artículo científico, ¿ya? Ahora, lo que decía la depredadora es de pago. Entonces, yo quiero publicar aquí y dice, no, la publicación, la revisión, no sé, todo eso tiene un costo de $600. Eso es depredadora, es la diferencia. ¿Ya? Bien, no sé si hay aclarado. Ahí creo otra pregunta. Sí, había una pregunta, pero no está muy bien formulado. A ver, de todas maneras te lo leo, licenciado. ¿Te cuenta la palabra como de Noel? Debe ser, cuenta la palabra como de Noel. Deben ser lo que hace referencia a los conectores, ¿no? Sí, todo cuenta. ¿Ya? Hasta lo que y, digamos, ¿no? Igual cuenta, ¿ya? ¿Ya? Cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el tema del título? Entonces, cada quien vaya estructurando su título, ¿ya? Vaya estructurando, ¿ya? Vaya estructurando. Enseguida vemos el siguiente. El conectar el laptop. Ahora sí, creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente, ¿sí? ¿Alguien tiene? Insisto. ¿Quedó claro el tema del título? Supongo que sí. Ahora sí, pues pasamos. No hay respuesta. El siguiente son los datos del autor.
Los datos del autor básicamente tienen que ver con 3 elementos. Nombre y apellido, correo electrónico y filiación institucional. ¿Ya? Eso es datos del autor. Ahora, la forma como presentas puede ser diferente de uno a otro. ¿Ya? Diferente de uno a otro. Por ejemplo, en algunos casos, está apartado de lo que es el correo y la afiliación institucional puede estar al final. Vale decir que vamos a colocar en pie de página. ¿Ya? Simplemente aquí como ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que este es mi título, está centrado. Aquí colocamos el nombre, ¿no? Aquí va un número, ¿no? Pie de página. Aquí dice 1, ¿no? Y aquí está el correo electrónico y filiación institucional. Entonces, la forma como se presentan los datos del autor dependen también de la revista. Y la pregunta siempre surge aquí. Pero yo no pertenezco a ninguna institución, ¿cómo lo hago? ¿No ve? Siempre me hacen esa pregunta. Se puede publicar de forma independiente. Supongamos, yo podría publicar como docente investigador independiente. Docente investigador independiente. O podría decir investigador independiente. ¿No ve? Entonces, hay varias formas de presentar esta parte de la afiliación institucional, ¿no? No siempre todos tienen la afiliación, ¿no? ¿Ya? Ahora, actualmente, las revistas de renombre principalmente ya les pide lo que es el ORCID, ¿ya? Al final me van a hacer recuerdo, ya antes de cerrar, los voy a mostrar y me gustaría que todos ustedes se puedan crear su cuenta en ORCID. ¿Qué es ORCID? El ORCID simplemente es un identificador, un código identificador del investigador. Es como el carnet de identidad del investigador. Nosotros tenemos un carnet de identidad, tiene un número que solamente nos pertenece a nosotros, ¿sí? Entonces puede haber otro Román Pairumani, pero sin embargo no tiene mi mismo número que de carnet. Entonces la única forma de que puedan identificarme es a través de mi número de carnet, que no va a ser igual al otro. ¿Ya? Denme un segundito. Bien, estamos de vuelta. Entonces, eso es el ORCID, ¿ya? Entonces, simplemente son códigos numéricos que nos identifican. Entonces, en algunas revistas, recuerden, nos pide, aparte de estos datos, el código ORCID, ¿ya? Se está poniendo de moda, ¿ya? Y estoy seguro que en 1 o 2 años, todas las publicaciones van a tener este código, o para poder publicar un artículo científico, sí o sí los van a pedir el código ORCID. Bien, esos son los datos del autor. No sé si tienen preguntas, no sé si quedó claro. Igual les doy la oportunidad para que puedan participar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Rosalía Zuleta levantó la mano. Ya, adelante. Adelante, adelante. Rosalía, cuando guste puede habilitar su micrófono. Buenas noches, disculpe, estuve un poco entretenida. Quería saber cómo se puede acceder a este código que estuvo explicando, licenciado. Ya, el ORCID, ¿no ven? Sí. En un momento o antes de terminar, con eso vamos a cerrar hoy día la sesión, ¿ya? Cuando estemos terminando, ahorita falta mucho tiempo, ¿ya? Los voy a mostrar la página. Es totalmente gratuito, ¿ya? Entonces, créense, ¿no? Aunque por curiosidad, ¿no? Algún momento, yo sé que lo van a utilizar, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro esto, no?
Supongo que sí. Bien, pasamos al siguiente paso. Resumen, ¿ya? Recomendación. El resumen lo van a hacer al final, ¿ya? Entonces, resumen lo van a hacer al final, es decir, una vez terminado la investigación, ¿ya? Al final. Claro, en orden está aquí, pero se hace al final. ¿Por qué se hace al final? Porque necesitamos cierta información que ahora, al inicio, no lo tenemos. Por ejemplo, hasta el momento solamente hemos definido el título. Ah, pero a partir del título puedo formular mi objetivo. Ah, efectivamente, ¿no? Puedo formular mi objetivo. Listo, una información. El método, recién voy a desarrollar. Esto todavía no lo tengo. Resultados. Pero todavía no he hecho la investigación. No lo tengo. Conclusión. No lo he hecho todavía. ¿No ven? Entonces, en este momento, para poder hacer resumen, nos falta estos tres. Solamente tenemos uno. Pero si terminamos ya hemos terminado. Vamos a suponer que ya hemos terminado la investigación. ¿Tenemos objetivo? Sí. ¿Tenemos el método? Sí. ¿Tenemos resultado? Sí. ¿Tenemos conclusiones? Sí. Perfecto. Entonces, lo desarrollamos. Y también, si se han dado cuenta, el resumen básicamente comprende estos 4 elementos. No es resumen como suele verse o como suele presentarse, ¿no? Esta parte no lo no sé. Entonces, no es como se suele presentar, ¿no? Sino el resumen en un artículo científico comprende estos 4 elementos: objetivo, método, resultados y conclusiones. No hay otro elemento, no se debe adicionar ni se debe omitir alguno de estos. Necesariamente se debe considerar los 4 elementos. ¿Ya? Ahora, algunas características básicas. El resumen solamente se debe escribir en un párrafo. ¿Ya? En un párrafo. ¿Ya? Lo voy a abreviar de esta forma. Un párrafo. ¿Sí? Un párrafo. No es cada uno un párrafo, sino solamente en un párrafo. Ahora, ¿por qué se hace en un solo párrafo? Es la forma, es el estilo de presentar. Todas las revistas. Y además, el resumen está limitado igual a cantidad de palabras. Por lo general es de 150 hasta 300 palabras. ¿Ya? Hasta 300 palabras. Entonces les van a decir 150 palabras como máximo, o 200 palabras como máximo, 250 palabras como máximo. Les van a limitar la cantidad de palabras del resumen. ¿Queda claro, verdad? Además que se escribe en un solo párrafo, están limitados a la cantidad de palabras. Entonces, ¿cómo estructuramos el resumen? ¿No? Entonces, veamos a continuación. Déjenme ver, vamos a volver esto. No me permite pasar, ¿no? El siguiente ejemplo que sería el resumen. Recuerden, objetivo, método, resultados, conclusión. El que está en rojo dice, ¿no? Os voy a leer todo. El propósito de esta investigación es conocer el manejo de entornos personales. Este es el objetivo. Punto. Esta investigación es de alcance descriptivo. El diseño de la investigación es transeccional o transversal. La población de estudio está compuesta por estudiantes, ¿no? Esto es el método. Y aquí en letra azul está solamente la introducción. En esta investigación se ha podido llegar a los siguientes resultados.
voy a mencionar los resultados más importantes. Recuerden, estamos limitados por la cantidad de palabras. Luego, ¿no? Lo que sería conclusiones, ¿no? La investigación permite concluir que aquí también voy a tomar en cuenta solamente las conclusiones más importantes a lo que se haya llegado con la investigación. Eso es el resumen. Adicionalmente a esto, y se me pasó en la presentación, el resumen tiene palabras clave, ¿ya? Palabras clave. Entonces, aquí debajo del resumen va a venir aquí palabras, ahí no puedo escribir todo, voy a poner así, clave, ¿no? Palabras clave. 2 puntos, ¿no? Y aquí una palabra, o puede ser 2 palabras, punto y coma, ¿no? Digamos la siguiente, una palabra, punto y coma, ¿no? Las palabras claves no necesariamente son una palabra, puede ser 2, 3 palabras compuestas. Por ejemplo, desarrollo personal, 2 palabras compuestas, ¿no? Son 2, no es 1. ¿No? A eso me refiero con palabras compuestas. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta a la hora de escribir sus palabras claves. Ahora, para esto, para buscar palabras claves, recomendación de las revistas es utilizar lo que son los tesauros. ¿Ya? Tesauros. ¿Qué es un tesauro? ¿No? A ver si pueden levantar la mano los que conocen un tesauro, si han escuchado hablar o si han utilizado. ¿Sí? A ver, ¿quiénes levantan la manito? A ver. ¿Alguien ya ha utilizado? ¿Nadie? Creo que nadie, ¿no? Ya. Lo voy a resumir. Un tesauro es como el diccionario, más o menos, ¿ya? Te permite localizar palabras relacionadas con el término, palabras familiares al término, ¿sí? En lo posible, les van a pedir las revistas que puedan utilizar tesauros para poder presentar en un artículo científico. Ahora, no existe un solo tesauro, existen diferentes tesauros, ¿ya? Entonces, los tesauros pueden ser generales o pueden ser específicos. Por ejemplo, no sé, en salud hay un tesauro específico en salud. No sé, en ingeniería hay un tesauro específico, ¿no? Son tesauros especializados. O al final, tesauros generales, así como de la UNESCO, ¿ya? Entonces, la UNESCO tiene su tesauro para poder buscar palabras similares, palabras de la misma familia. ¿Ya? Entonces, en lo posible, van a buscar a través del tesauro las palabras clave. Listo. Eso sería el resumen y palabras clave en español. Pero las revistas científicas les van a pedir que además del castellano presenten en inglés. O dependiendo si están presentando, por ejemplo, a una revista brasilera, les van a pedir mínimamente que hagan el resumen en portugués o en algún otro idioma, depende de la revista. Por lo general, el más común en nuestro medio es en inglés. Entonces, no es que tengan que redactar otro. Básicamente, lo tienen que traducir esto al inglés. Tanto el resumen como las palabras claves. El resumen se va a denominar abstract y las palabras claves keywords, ¿no? Keyword. Ahora, no es un tip por si acaso, pero eso es lo que yo hago, ¿no? Todo esto lo traduzco por
un traductor, tal vez el más conveniente, yo lo hago en traductor de Google, ¿no? Lo traduce mi texto, como son 150, 200 palabras, lo traduce sin ningún problema, pero yo tengo amigos que son de la especialidad de inglés, entonces yo les hago revisar. Entonces encuentran algún detalle, me lo arreglan tema gramatical y ya está. Porque hacer traducir te van a cobrar por palabra 50 centavos o un boliviano, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces les sale nomás buena cantidad de dinero. ¿Ya? O en algunos casos, por ejemplo, aquí en la UMSA hay lo que es CEPIES, ¿no? Pues para poder presentar un artículo en CEPIES, tiene que estar traducido por la carrera de lingüística. Esto tiene una unidad que se llama CETI, ¿no? Que básicamente es de enseñanza, aprendizaje de idiomas. Entonces, ellos tienen que hacer la traducción y te certifican de que está, ¿no? Y obviamente eso tiene un costo. Entonces, con eso tienes que presentar a la hora de presentar el artículo científico. ¿Ya? Eso es el resumen. Nuevamente, si tienen preguntas, pueden hacerlo ahora, antes de pasar al siguiente apartado. Una duda tengo. Introducción y el objetivo es muy distinto. La diferencia. Perdón, no le entendí muy bien. ¿El objetivo y la introducción es diferentes son o es la misma palabra? ¿Objetivo e introducción? Sí. No, son dos cosas diferentes. El objetivo es esto, ¿no? ¿Ya? Esto es el objetivo. Ahora, introducción es todo un apartado. Es como si me estuvieras comparando. Resumen es lo mismo que objetivo. Así más. ¿Ya? Bueno, está bien, gracias. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro lo que es resumen? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, supongo que está todo clarísimo, ¿no? No hay preguntas. Nada de nada. Alguien se animó, pero se desanimó. Bueno, pasamos al siguiente. El apartado de introducción. A partir de aquí es el cuerpo del artículo científico. Ahora, una introducción de una tesis, de un proyecto, es diferente, no es lo mismo en un artículo científico. En un artículo científico, la introducción comprende 3 elementos, nada más. 3 elementos, repito. La introducción de un artículo científico comprende 3 apartados. 1, el problema de la investigación. ¿Qué problema estamos abordando? 2, los antecedentes conceptuales o históricos del estudio. Básicamente esto tiene que ver con antecedentes y teoría. ¿Ya? Teoría. Y finalmente, como cherry en la torta, el objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con nuestra investigación? ¿Ya? Ahora, no lo van a hacer como tesis, como suelen siempre presentarse, ¿no? Pues muchas veces, ¿no? El marco teórico donde nos explayamos, no sé, 50, 60 páginas, ¿no? Y resultados, 10 páginas. No, es al revés, ¿no? La parte teórica solamente es para sustentar la investigación. Lo que realmente interesa son los resultados, la discusión al cual hemos llegado con nuestra investigación. Entonces, aquí en una tesis, en un artículo científico es lo mismo. Lo que tenemos que aquí nosotros en este apartado es sustentar, ¿no?
Primero es como plantear el problema, planteamos el problema, ¿por qué debemos hacer esta investigación? ¿No? ¿Qué sustento teórico tenemos y qué es lo que pretendemos realizar? Eso es la introducción. Por si acaso, esta estructura no es para tesis, es específico para un artículo científico. 3 elementos. Ahora, no es que van a ser 3 párrafos. Planteamiento del problema puede ser 3, 4, 5 párrafos. La parte teórica puede ser 3, 4, 5, 6 párrafos, ¿no? El objetivo puede ser solamente un párrafo. Por lo general es un párrafo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 2 hasta 4 páginas aproximadamente lo que es introducción. ¿Ya? Exagerando, 5 páginas. ¿Ya? Eso es introducción. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces veamos los ejemplos, cómo vamos a hacer. Después voy a insistir con para que puedan hacer preguntas, ¿ya? Están muy callados. Entonces, en función a eso, empezamos por lo que es el problema. El problema. ¿Cuál es el problema? Para poder entender, para poder redactar el argumento del por qué nuestro problema es problema, vamos a redactar en forma de pregunta nuestro título. Entonces, nuestro título era, por ejemplo, no sé, a ver, no me acuerdo de este ejemplo, pero al principio les he planteado un ejemplo, ¿no? Estudiantes del Colegio Franz Tamayo, el problema era dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Eso les he planteado al principio. Entonces, yo planteo, ¿no? Mi título entonces son dificultades de aprendizaje en estudiantes del Colegio Franz Tamayo de la comunidad X. Eso es mi título. Entonces, ¿cuál sería mi problema? ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Franz Tamayo de la comunidad X? Eso es mi problema. Ahora, ¿para qué lo estoy planteando en forma interrogativa? Para poder responder y plantear, para poder redactar este apartado. Ahora, para que yo pueda responder de la mejor manera y poder redactar mi planteamiento del problema, mi pregunta debe iniciar con un pronombre interrogativo. ¿Qué quiero decir eso? Que mi pregunta no se puede responder con un sí o con un no. Ejemplo, ¿será que Brasil sale campeón en el Mundial? ¿No? Entonces, alguien fanático de Brasil dice, sí. ¿Eh? O dice, no. Listo, terminó la investigación. Pero yo, ¿cómo podría preguntar eso? Entonces yo digo, ¿por qué Brasil puede salir campeón de la Copa del Mundo? Entonces ahí necesitamos argumentar, ¿no? Es que Brasil tiene buenos jugadores, que tienen un buen técnico, no sé, ¿no? Pero para hacer eso necesitamos analizar, necesitamos estudiar. Entonces necesitamos un pronombre interrogativo para que la pregunta no se pueda responder con un sí o con un no. ¿Ya? Entonces esto a partir del título, simplemente como ejercicio, de tal forma que esto les permita redactar cuál es su problema. Nada más. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo vamos a redactar en forma de pregunta. Ahí está nuestro ejemplo, ¿no? Me adelanta hace un momento. Dice, el título que hemos hecho del anterior ejemplo, ¿no? Del título, dice, uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes y docentes de la carrera de turismo de la UPEA. Y aquí dice, ¿no? ¿Cuál es el grado? A ver, ahí voy a remarcar. ¿Ya? ¿Cuál es el grado de uso, ¿no? Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes, ¿no? Hasta aquí. Básicamente el título. ¿Qué ha aumentado? El pronombre interrogativo, algunas palabras conectores. Nada más. Ahora, a partir de esta pregunta, sí puedo formular, es decir, estructurar o generar texto.
Siempre me equivoco. Borraremos esto antes de pasar. Ah, se puede. ¿Ya? Entonces, más o menos lo estoy diciendo. Ah, ya. Bien. Entonces, ya lo tengo. El problema es redactado. Ahora, van a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Para poder responder esta pregunta, lo van a hacer de forma deductiva, ¿ya? ¿Qué es deductiva? Este orden, ¿no? En esta dirección. Van a partir de lo general y para llegar hasta lo particular. De lo general a lo particular. Para poder redactar este apartado, ¿ya? Que es planteamiento del problema. ¿Y cómo es eso, no? La pregunta. Lo van a localizar su problema a nivel general. Luego, ¿no? Van a ir bajando hasta llegar a su problema. Ejemplo, voy a poner simplemente un ejemplo. Voy a estudiar el impacto del COVID en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la unidad educativa X. Mi ejemplo. El COVID en educación. Entonces, este problema que es COVID en educación es mi problema, lo voy a localizar a nivel mundial. Entonces diré, ¿no? El COVID, ¿no? Apareció en diciembre del año 2019 en China. Posteriormente se ha propagado por todo el mundo, siendo afectados principalmente los países de Estados Unidos, Italia, Brasil, no sé qué. Estoy hablando del problema del COVID a nivel mundial. Incluso puedo especificar al tema de educación. En educación, el COVID, al ser declarado como pandemia mundial, ha hecho que las instituciones educativas pasen sus modalidades de enseñanza-aprendizaje a una educación virtual, con el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Ves? ¿Vieron? El problema lo estoy localizando a nivel mundial. Ese problema lo estoy haciendo a partir de esa pregunta que me he formulado. Una vez hecho a nivel mundial, voy bajando. A nivel Latinoamérica, ¿no? El COVID, ¿no ve? Ya voy bajando el nivel. En Bolivia, el COVID, ¿no? A partir de 11 de abril, ¿no? La presidenta de entonces declara emergencia no sanitaria con cuarentena rígida en todo Bolivia, en toda Bolivia. ¿Ves? Estoy hablando. Por lo tanto, la educación pasa a desarrollarse de forma virtual, pero esto ha generado diferentes controversias, principalmente con el acceso a equipos tecnológicos y la cobertura del Internet. Por lo que la educación, el 2 de agosto de 2020, tuvo que clausurarse. Ya he abordado mi problema a nivel Bolivia. Luego llego a mi problema específico. Y a partir de este suceso generado por el COVID-19, en la unidad educativa tantos, ¿no? Ha bajado el nivel, no sé qué, ¿no? Ya estoy llegando, ya estoy aterrizando a mi problema. Eso es el planteamiento del problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Entonces veamos el ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha? Creo que bajó mi señal. No, está muy bien, licenciado. No se preocupe. Sí. Muy bien. Entonces, un ejemplo, esto es muy genérico, los voy a mostrar otro. Dice, ¿no? A nivel mundial, ¿no ven? Ahora, no es que sí o sí tienen que iniciar a nivel mundial. Yo podría iniciar solamente a nivel Bolivia, pero sí o sí, de algo más general para llegar a algo más específico, ¿ya?
Los tengo que fundamentar, sustentar. Con eso quiero decir de que yo no puedo decir, el COVID-19 es una enfermedad, ¿no?, que se ha generado, no sé qué, ¿no? ¿Quién lo dice? Hay que sustentar en este apartado, ¿ya? Sustento. Ahora, para sustentar pueden utilizar diferentes estilos, dependiendo también de la revista. Entonces, si están, por ejemplo, en ciencias sociales, no sé qué, es el APA, ¿no? Si están en ciencias de la salud, es el Vancouver. O si están en lenguaje, literatura, es el MLA. Si es de forma general, es el ISO, ¿no? Entonces, cada estilo de redacción está acorde al tipo de revista y obviamente a la especialidad, ¿no?, en la cual estamos desarrollando nuestro artículo científico. Entonces, según este ejemplo, ¿no?, estamos bajando lo que hemos explicado. Para que esté bien claro, les muestro el siguiente ejemplo. Y justo habla del COVID, dice, ¿no? La actual pandemia del COVID-19 que está afectando al planeta obligó en sus momentos iniciales, para tratar de contenerla, al confinamiento de la población en sus hogares, procurando frenar la expansión del virus potencialmente letal. ¿Quién lo dice? Siqueira y otros, en el año 2020. En esta situación acudían a sus puestos de trabajo únicamente el personal de profesiones consideradas esenciales por la administración, sanitarios, alimentación, policía, bla, 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 ¿no? Y así va bajando, ¿ya? Eso es el primer apartado. Pueden ser 2, 3, no sé, los que sea necesario, ¿no? Párrafos, ¿no? Puede ser 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, los que sean necesarios. Aquí simplemente estamos justificando por qué nuestra investigación es importante, por qué es un problema y por qué debemos investigar. Básicamente eso. ¿Se ha entendido este primer apartado de lo que es la introducción? Supongo que sí, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas obligatorias, ¿no? Antes de cerrar esta sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, preguntas y respuestas de todo lo que se ha visto. Luego tenemos que ver lo que es el ORCID, ¿ya? Entonces, vamos a dar palabra, señor administrador, a todos los que deseen participar. No hay preguntas. Todo quedó claro hoy día. ¿O no pueden activar sus micrófonos? ¿Qué pasó? Falta un poco de dinámica, dicen. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Invitamos a los participantes, pueden habilitar de manera directa con el micrófono sus preguntas. ¿No? ¿No hay? Bien, entonces pasaremos al tema de lo que es el ORCID, ¿ya? Bueno, voy a dejar de presentar. Mañana continuamos entonces a partir de lo que es introducción, pero la segunda parte, que sería la parte del sustento teórico. Rosalía, adelante. ¿No? La mano es desde un momento. Sí, era de hace un momento, Lice. Ok. Sí, Marina, adelante. Mi pregunta es para hacer una investigación de algún tema científico o un tema de medicina como el COVID, por ejemplo, para sacar las bibliografías, digamos, textos de investigación, para poder sacar eso. Bueno, ahí yo me pierdo, ¿no? Entonces era mi duda, ¿cómo podemos investigar eso? ¿O buscamos, porque la mayoría sale lo que es el Wikipedia y otros textos más, ¿no? Entonces, ¿sacamos citas o cómo lo hacemos por ahí a la introducción? Necesariamente tienen que buscar referencias bibliográficas referidos a su temática, ¿ya? Entonces,
En una investigación científica, como tesis, como proyecto, como artículo científico, no es recomendable utilizar Wikipedia, algún blog, no sé, alguna página como Rincón del Vago, tareas.com, monografía. No. Esa información no es válida, no está arbitrada. ¿Me dejo entender? Es decir, yo en este momento, no sé, se me ocurre escribir, no sé, una cosa sobre el COVID, lo que yo pienso. La escribo. Puede que mi pensamiento esté totalmente errado porque no sé nada de medicina yo. Entonces uno va a agarrar, aquí parece que es interesante, ¿no? Tal vez va a coincidir con mi idea. No es científico. Entonces, para los trabajos científicos, tienen que utilizar repositorios, páginas científicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es eso? Son fuentes arbitradas. Por ejemplo, una tesis. Para que te puedan aprobar y entres a la defensa final, previamente ha habido un tribunal, ¿no? 2 o 3 tribunales que te lo han leído, te han dado el visto bueno recién. Entonces, esta tesis sí tiene validez porque alguien te lo ha revisado, te ha dado el visto bueno, ¿ya? Y ese alguien no es cualquiera, es un profesional del área. ¿No ven? Ahora estamos diciendo de la misma forma, un artículo científico entra a los árbitros, a los revisores. Ellos te dan el visto bueno, recién se publica, no es que vos postulas y se publica. ¿No ven? Y en Wikipedia, tú cualquiera puede crear su cuenta y generar información. O un blog, cualquiera puede crearse y generar información. Entonces, no es válida para investigaciones científicas. Para consultas, sí, pero les recomiendo de que no utilice para poder desarrollar su investigación, Wikipedia o algún otro blog. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Bien. Entonces, ahora los voy a mostrar, ahí voy a aprovechar, tenemos unos minutos más, en algunas páginas que pueden buscar información respecto a su temática, ¿ya? Entonces, voy a compartir, en este caso, esto. Me dicen qué es lo que están viendo, ¿ya? Se está presentando, creo, recién. ¿Me dicen qué se está viendo? Buscador de internet. Sí, buscador. Ok, de Firefox, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a escribir ORCID, ¿ya? ORCID. ¿Logran ver? ¿Sí o no? Lo voy a pasar al licenciado para que lo comparta, ¿ya? Entonces, el ORCID. ORCID, ORCID.org. Entonces, ahí entran. Es una página cualquiera. Y esta es la página. En este momento está en inglés. Entonces, tal vez no entiendo qué será, ¿no? Pues cambian su idioma, ¿ya? Pues ahí hay la opción español. Listo. ¿Ya? ORCID. Listo. Aquí dice quiénes somos para investigar membresías, ¿no? Lo único que quiero es mi código ORCID, no quiero nada más. Entonces aquí tengo la opción, dice iniciar sesión o registrarse. Entonces no tengo sesión, no tengo cuenta, o ya tengo cuenta. Cualquiera de las dos formas, hago clic aquí. ¿Ya? Y me manda a iniciar sesión. Si tengo cuenta, entonces inicio sesión. Si no tengo cuenta, entonces puedo registrarme directamente, puedo acceder a través de una cuenta institucional, puedo aperturar con mi sesión de Google o con mi cuenta de Facebook. ¿Ya? Pues es como cualquier formulario, sus datos personales y ya está. Nada más. ¿Ya? Pues como yo ya tengo cuenta, entonces simplemente voy a iniciar sesión. Iniciar sesión. ¿Ya? Entonces,
todos ya van a llegar a este punto. Esto es el código ORCID. Esto es el número identificador del investigador. Entonces, esto automáticamente les genera al momento de crearse su cuenta de ORCID. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Licen, Sí, adelante. una consultita. Primero, agradecerle por la exposición, que se ha entendido perfectamente el tema de la primera parte, y consultarle que el código ORCID obligatoriamente tiene que tener cualquier profesional para que pueda realizar cualquier publicación de cualquier artículo científico, o es que algunas veces en las universidades sacan revistas académicas y nos piden igual. Eso quería consultarle. Ya, muy bien. Por ahora, digamos que es medio opcional, medio. ¿Por qué digo medio? Hay algunas revistas que sí o sí los piden, si no, simplemente no pueden enviar, porque para enviar un artículo para postular, tienen que crearse una cuenta. Pues hay algunos que lo han enlazado directamente con el ORCID. Entonces, si no tienes cuenta ORCID, no, simplemente no mandas. ¿Ya? Estoy diciendo algunas. En algunos casos no. Puedes ingresar normal, sin código ORCID. Pero estoy seguro de aquí a unos años, 1 o 2 años, va a ser como obligatorio. No te van a obligar, pero si quieres mandar, tienes que tener tu código ORCID. ¿No ve? Me dejo entender, ¿no ve? Ahora, en nuestro medio, la mayoría de las revistas que existen no están indexadas todavía. La gran mayoría. Les voy a ser sinceros, honestos, ¿no? Entonces, como no están indexados, no se tienen ciertos requerimientos, pues no pasa nada. ¿No ven? ¿Ya? Pues eso. No sé si les respondí. Sí, está bien, muchas gracias, Liz. Bien, entonces esto es mi número. Nadie más lo tiene esto, nadie más. Este es mi número de identificación como investigador. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? No. Entonces como que hay tiempo, voy a aprovechar, ¿ya? Les voy a mostrar 2 páginas. Esto conocen, el Google Académico, ¿ya? Google Académico. Escriben Google Académico y ya está, ¿no? Y se entran a Google Académico. Listo. A ver, alguien de alguna área y lo buscamos aquí. ¿Alguien que quiera buscar palabras claves respecto a su, no sé, quiere escribirse un artículo, no sé? Compañera, ¿cuál era? ¿De qué área eras? Tema de salud, ¿no? Embarazo en la adolescencia. Ok. Embarazo en adolescentes. Listo. Y me arroja exactamente 272,000 investigaciones. ¡Wow! Es harto, ¿no? Entonces, lo voy a reducir esto. ¿Cómo? Utilizo las comillas. Comillas, comillas. Entonces, ahora me va a buscar específicamente estas palabras. ¿Era cuánto? A ver, nos vamos a cerciorar. Eran 272,000. Ahora, ¿a cuánto reducimos? 16,000. Estos sí ya están relacionadas específicamente con el embarazo en adolescentes. Ahora van a ver, esto es, por ejemplo, del 2006. Esto es del 2012, 2013, 2012. ¿No? Son revistas muy antiguas. Esto, por ejemplo, ¿no? Puede que ahora haya cambiado la tendencia, no sé qué, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? Los filtros. Yo quiero, ¿cuáles son las últimas revistas que se han publicado respecto a lo que es embarazo en adolescentes? Entonces me voy aquí, dice ordenar, en este momento está por orden de relevancia, es decir, el artículo más leído y más citado se encuentra primero. En este caso es el más leído. Este artículo ha sido citado 62 veces. Este artículo ha sido citado 166 veces. Pero es el que ha tenido mayor impacto, por eso está primero.
mayor relevancia. Esto está en segundo lugar. Esto está en tercer lugar. Entonces, está en orden de importancia en este momento. Pero no me importa eso. Lo que yo quiero es conocer cuáles son las últimas investigaciones respecto a esta temática. Entonces pongo ordenar por fecha. Listo. Factores asociados a embarazos en adolescentes de 10 a 19 años de edad. ¿No ve? ¿Cuándo se ha publicado? 2022. Hace 4 días exactamente se ha publicado este artículo. ¡Wow! Listo. Este otro. No sé, debe ser algo más psicosocial orientado a la construcción de habilidades, ¿no? Embarazo en adolescentes, de grado 9. En él, nomás. ¿Hace cuánto? Hace 9 días se ha publicado esto. Voy bajando. Embarazo en adolescentes, conocimientos, actitudes prácticas. ¿Cuándo? Hace 12 días. Hace 14 días. ¿Se han dado cuenta? Lo más último, lo más reciente sale ahora primero. ¿Ya? Eso es la forma. Ahora ustedes si quieren pueden especificar. No, yo quiero investigaciones de los últimos 5 años. Entonces, para que sea de los últimos 5 años, tendría que ser desde el 2017 hasta el 2022. Y pongo buscar. Listo. Entonces, 2018, ¿no? En ese rango, por orden de importancia. En 2018, complicaciones perinatales asociadas a embarazo adolescente, ¿no? Factores asociados a embarazo en adolescentes, embarazo, pero me sale en este rango, de 2017 a 2022, nada más. Listo. Ahora, puede que estos artículos, estas investigaciones estén en diferentes idiomas. Entonces, yo solamente quiero en español, ¿no? Ahí está. Buscar solo páginas en español. Listo, ya lo he delimitado. Ahora hay 2 formas de entrar. Puedo entrar aquí, pero por lo general cuando entro de aquí directamente, me manda a su página web. De ahí tengo que ir recién al artículo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos estos me mandan a la página. Entonces voy a buscar uno que sea PDF. Todos me mandan en este momento a su página. Entonces, puedo entrar por aquí o puedo entrar por aquí. Ahora imaginemos, esto me parece que es súper interesante, ¿no? Bueno, entonces, ahora no tengo tiempo, ya es hora, tengo que irme, ¿no? Y pongo guardar. Y van a ver, se pinta la estrella. Lista, lectura, ¿no? Y pongo, hecho. Listo, se ha pintado la estrellita. Ahora en otra, no voy a estar escribiendo embarazo de adolescente. ¿Cuál era? Creo que era esto. No, en otra cuando entre, directamente me voy a ir a mi biblioteca. Y lean, dice complicaciones perinatales. Y busca mi biblioteca, ¿no? Tiene que estar el mismo, mira. Complicaciones perinatales asociadas. Ya está guardado. Entonces, en otra, entro a mi perfil y lo leo exactamente. Listo. Primera herramienta. Segunda herramienta. Ahora tengo que hacer en APA, o tengo que hacer en ISO, o tengo que hacer en MLA, ¿no? La cita, la bibliografía. ¿Cómo será? ¿No es una revista? ¿Cómo tengo que citar? Clic en las comillas. Tengo que hacer en APA. Este es lo Control C y Control V. Listo, ¿no? Hasta ahí. Tiene algunas herramientas más, pero todo esto lo que hemos visto son los más útiles. Segunda página que les voy a mostrar. Van a escribir académico, con K el último. ¿Logran ver? Con K, académico.com. Ingresan. Y es una página cualquiera. Me parece que es una página peruana, no les sabría decir. Un informático nos podía demostrar de dónde es esto. Y se van a entrar a esta opción que dice SIC. ¿Ya? SIC. Hacen clic en esta pestaña y van a ver una magia enorme. Mentira. Esta página es como una página cualquiera. Lo único que ha hecho es que estos ganan por publicidad. Entonces ha recopilado todos los repositorios que existen. Tal vez no todos, la mayoría de los repositorios. Entonces la compañera preguntaba, ¿no? ¿Qué repositorio? ¿Dónde puedo buscar información? Aquí tienes esa información. Google Académico, ya hemos visto. Google Libros, no hemos visto. Les puede servir. Academic Search, ya les hace familiar, ¿no ven? DOAJ,
Redalic, Latin Index, Dialnet, WorldCat, Base, a ver cuál es más conocido. Cielo, Eric, Jorn, ok, ¿no? TDX, ¿no? Estos son de tesis, TCO también es de tesis, ¿no? Listo, aquí ya tienen, ¿cuánto nos dicen? Aquí están. 252 repositorios, y van a ver muchos repositorios de universidades. Van a ver tesis, artículos científicos principalmente. Ahora, cada uno tiene su propia descripción. Dice, mira, repositorio de propósito general curando que hace que los datos sean reconocidos, ¿no? Repositorio de acceso abierto donde los investigadores pueden preservar y conservar sus resultados de investigación, incluidas figuras, conjuntos, datos. Hay algunos que son específicos de salud, de educación, ¿ya? Por ejemplo, este TCO son puramente tesis doctorales españolas, ¿ya? Este TEDx igual son tesis doctorales, ¿no? Ahí ahorita les voy a mostrar alguno que es específico de alguna área, ¿ya? Ciencia abierta. Por ejemplo, ¿no? Proyecto de desarrollo en el Instituto Allen de Inteligencia Artificial. Esto es solamente de inteligencia artificial. Listo, cualquiera que fuera. Si no encuentran aquí, siguen buscando, ¿no? ¿Sí? En este caso, a partir de siguiente. Y vas a ver. Digamos que quiero entrar a Redalic, ¿no? Además que conozco, además que es de todas las áreas. Lo único que van a hacer a cualquiera es pincharle en la lupita. Listo, yo me meto a Redalic. Entonces de ahí me bota a la página oficial de repositorio. Redalic. Listo. Como Redalic es un repositorio, ¿no? Es decir, indexa revistas de diferentes partes de Latinoamérica. A ver, vamos a ver qué es Redalic. Sistema de indización que integra subíndice las revistas de alta calidad científicas y editoriales de la región. Integra de manera exclusiva a las que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar, ¿no ve? Entonces, es de la región, básicamente, Latinoamérica. Lo único que tengo que hacer aquí, está cargando, está medio lentito mi máquina, colocar la palabra clave y ya encontré mi artículo científico o lo que estoy investigando. Ahorita vamos a hacer la prueba. Igual tiene filtros para poder trabajar. ¿Ya? Entonces yo me puedo entrar a cualquier repositorio. ¿Alguna pregunta mientras va cargando esto? ¿Ninguno? ¿Nos va a pasar la grabación? Sí, creo, ¿no? Están grabando, ¿no? Administración. Sí, licenciado. Y sí, Aldo Sánchez. Además, ya se les ha aclarado al principio, ahora estoy de acuerdo, ¿no? Les voy a compartir la presentación y lo que compartir a todos. ¿Ya? Muy bien, no carga. Ustedes lo van a hacer en casa y mañana me cuentan cómo les fue, ¿ya? Entonces hemos visto el Google Académico y hemos visto el Académico con K, donde van a poder entrar a cualquier revista científica. Bien, eso sería por hoy. No sé si tienen preguntas finales para terminar. Comentarios, ¿cómo les pareció el taller? Genial. Gracias. Bien, ¿no hay preguntas? Muy bueno. Excelente, muy bien. Pues la próxima clase sería el día jueves. Ahí vamos a terminar, ¿ya? El día jueves vamos a ver la otra parte que nos falta.